ingredientes y de activos presentes en la cosmética natural. Lo que vamos a hacer es establecer principalmente la diferencia entre los activos que tenemos dentro de la cosmética natural. Quiero posicionarme en lo siguiente. ¿Escucharon alguna vez hablar del colágeno? Seguramente que sí. Sabemos qué es el colágeno. El colágeno es un tejido de sostén que va a dar firmeza al rostro, que nosotros vamos a fabricar, vamos a sintetizar, para lo cual necesitamos diferentes activos. Ahora bien, ¿yo puedo utilizar un producto que tenga colágeno y colocarlo directamente sobre mi piel? Sí, lo puedo hacer. ¿Qué voy a lograr con eso? Voy a crear una capa que va a evitar que mi piel pierda humedad. ¿Me va a dar firmeza? Me va a dar una cierta firmeza, ¿sí? No me va a estar dando una firmeza interior, sino una firmeza exterior, y me va a dar tensión superficial a mi piel. Ahora bien, ¿eso qué significa? Que eso es algo pasajero, que esa tensión va a ser externa y que cuando yo elimine esa capa de colágeno de mi rostro, no necesariamente va a quedar con la misma turgencia ni el mismo aspecto. Entonces, vamos a establecer esta diferencia. No es lo mismo utilizar colágeno en forma externa que utilizarlo en forma interna o promover a mi piel a que mi propia piel o mi propio organismo lo regenere. ¿Cuál es la gran diferencia? Justamente en este producto, en este serum, lo que tenemos es un grupo de activos que van a ayudarme a que yo misma sintetice ese colágeno que mi piel fue perdiendo y que voy a ir recuperando. ¿Qué significa esto? No es lo mismo utilizar entonces el colágeno final, cerrado, terminado por vía externa, que estimular a que mi cuerpo lo sintetice. Justamente el concepto viene a decir, ¿es natural que yo sintetice el colágeno? Sí, es natural. ¿Es natural el colágeno que yo puedo colocar por vía externa? Sí, también es natural. Entonces, ambos conceptos se llevan bien, o ambas propuestas se llevan bien con el concepto de natural, nada más que son diferentes caminos, uno por fuera y el otro por dentro. ¿Qué diferencia voy a tener? ¿El colágeno externo va a ayudar al engrosamiento cutáneo? Va a ayudar impidiendo que se deshidrate la piel. Ahora bien, ¿va a ayudarme internamente? No necesariamente, porque como el colágeno externo es un tamaño de partícula tan grande, no va a penetrar, no va a entrar en mi piel, entonces va a quedar en superficie. Cuando yo coloco un producto como este que estimula la síntesis de colágeno interno, el engrosamiento cutáneo se va a producir desde adentro. Voy a ir acumulando capas de piel, voy a ir fabricando nueva piel, voy a ir fabricando nuevo colágeno, con lo cual voy a tener la piel más humectada, más elástica y más engrosada. También voy a impedir la deshidratación cutánea. Esa sigla que ven ahí abajo, que es T de taza, E de Esther, W de Walter, L de lápiz, TEWL, significa pérdida transdérmica de humedad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no tengo un buen colágeno, no tengo un buen manto hidrolipídico, no tengo una buena protección, voy a ir perdiendo humedad. Si yo coloco una crema con colágeno, obviamente el film de colágeno va a impedir que se deshidrate la piel. Pero también, si yo genero colágeno interno, voy a evitar, al ir formando esas redes, que mi piel pierda humedad. Por lo tanto, son dos caminos para llegar a una misma solución. Voy a estimular, entonces, desde adentro el desarrollo de colágeno, como vemos aquí, y vuelvo a decir, seguimos entonces pensando en el concepto natural. Estamos hablando del concepto natural, ya sea por vía externa o por vía interna, estimulando la regeneración del colágeno, que en algún momento seguramente yo había perdido. Vamos a hablar entonces ahora de diferencias entre diferentes ingredientes. Seguramente habrán escuchado en algún momento hablar de una materia prima que se usa o se usaba mucho en cosmética que se llama propilenglicol. El
propilenglicol es un polialcohol. ¿Qué significa esto? Que es una estructura que tiene muchas cadenas de alcoholes, como si fueran muchos alcoholes unidos entre sí, que tiene la particularidad de ayudarme a extraer activos. Entonces, cuando tengo una planta, por ejemplo, que quiero sacarle los activos, utilizo agua, propilenglicol en diferentes proporciones, realizo un proceso y extraigo los activos que están dentro de esa planta. Ahora bien, justamente al extraer estos activos, yo lo puedo hacer con propilenglicol, que es un producto que no lo consideramos demasiado amigable con el concepto natural, porque no es un producto de origen natural, sino que es de síntesis. Entonces, este propilenglicol no se está utilizando tanto hoy en día, sino que cada vez se usa menos. ¿Qué se usa en lugar de propilenglicol para hacer los extractos? Hoy en día se usa la glicerina. Y ustedes preguntarán, ¿por qué no se usó siempre la glicerina? Porque hay una relación costo con el propilenglicol, que el propilenglicol es mucho más económico y la glicerina es más cara. Entonces, por esa razón, antiguamente se usaba propilenglicol. Como queremos ir con el concepto natural, hoy en día los extractos vegetales se hacen con glicerina y agua. ¿Qué tipo de glicerina? Hay diferentes tipos de glicerina. Puedo utilizar glicerina proveniente, por ejemplo, de la fabricación de jabones, que como subproducto me da glicerina, una glicerina que puede provenir del sebo, puede provenir de la grasa animal, o puede provenir de los vegetales. Por ejemplo, para que tengan una idea, una gota de aceite está compuesto por ácidos grasos y lo que llamamos triglicéridos. Triglicéridos no es ni más ni menos que una cadena de 3 glicerinas unidas entre sí. Entonces, para que sea un poquito más fácil, yo puedo elaborar un producto con propilenglicol haciendo una extracción al estilo antiguo, ¿sí? Hoy en día no se usa casi prácticamente, porque se pasó al concepto natural. ¿La glicerina es natural? Sí, la glicerina es natural. ¿De qué origen? Y ahí está la gran pregunta. Yo puedo tener glicerina de origen animal o puedo tener glicerina de origen vegetal. Si miramos la línea yogur griego vegano, vamos a ver el simbolito de vegano y justamente cuando ustedes miren los INSI, como habíamos hablado anteriormente, no sé si recordarán, en los INSI va a figurar que la glicerina utilizada es de origen vegetal, porque justamente proviene de aceites vegetales. No se podría admitir en cosmética vegana el uso de una glicerina de origen animal, porque no la aprobarían las entidades certificadoras. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado el día martes? Bueno, acá está la explicación de por qué se utiliza glicerina vegetal y en algunos casos puede llegar a quedar todavía, pueden llegar a verlo que diga glicerina, ¿sí? Y no se detalle. No se preocupen, por ejemplo, si ven en algunos productos la palabrita glicerina solita, porque eso se va a ir cambiando de a poco. Por una cuestión de INSI, glicerina vegetal o vegetal glycerin no necesariamente se coloca entero, sino que con poner glycerin solito alcanza. Entonces, si ustedes revisan los ingredientes de una formulación cosmética, pueden encontrar la glicerina vegetal como vegetal glycerin o como glycerin solito. Y seguramente va a ser de origen vegetal. De lo contrario, no se hubiese podido usar. ¿Qué son los tensioactivos? Los tensioactivos son sustancias que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, con el nombre de saponinas. No sé si escucharon alguna vez esa palabra. Las saponinas están, por ejemplo, presentes en la yerba mate y son las responsables de hacer espumita. Están, por ejemplo, presentes en el quillay, ¿sí? Están presentes en un montón de sustancias de origen natural. Las saponinas tienen la capacidad justamente de hacer espuma. ¿Y qué significa que hacen espuma? Que tienen la posibilidad de mezclar agua
y aceite, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una mayonesa, ustedes pueden colocar justamente la yema de huevo, que tiene compuestos similares a las saponinas, tiene tensioactivos naturales, que cuando yo coloco el aceite y el jugo de limón va a emulsionar. ¿Para qué se usan los tensioactivos? Por ejemplo, los tensioactivos se usan para hacer jabones, ¿sí? Se usan para hacer shampoos, se usan para hacer productos de limpieza, faciales, corporales. Los tensioactivos son muy importantes porque me sirven también para hacer cremas, entonces los necesito sí o sí. Hay diferentes tipos de tensioactivos. Yo les mencionaba el quillay, por ejemplo, la yerba mate también. Esos tensioactivos son naturales y particularmente son vegetales. Bien, entonces, en síntesis, diferencia entre los tensioactivos, tenemos tensioactivos sintéticos por un lado, por otro tenemos tensioactivos de origen vegetal. Otra parte muy importante de la cosmética y que todas las fórmulas cosméticas llevan y es imprescindible son los conservantes. ¿Qué es un conservante? Un conservante es una sustancia que se coloca en cualquier tipo de producto cosmético, todo tipo de producto, ya sea un producto corporal, un producto capilar, un producto facial. En todos ellos tengo que colocar conservantes. ¿Por qué? Porque los productos no son estériles. Por más que yo utilice un producto que se manipuló en condiciones higiénicas, ya sea cuando se fraccionó la materia prima, cuando se elaboró, cuando después se fraccionó en su envase, siempre, siempre existe la posibilidad de que haya en el aire, en el ambiente, bacterias, hongos, levaduras, virus, etc. Ustedes, por ejemplo, en la superficie cutánea tienen bacterias, tienen virus, ¿sí? Tenemos hongos, pero eso forma parte de lo que nosotros llamamos tradicionalmente la flora cutánea. Ahora bien, hoy en día no se la llama tanto flora cutánea porque flora sería algo vegetal. Tenemos mezclas de sustancias vegetales, animales, es decir, de compuestos, de microorganismos de diferentes orígenes, pero también de orígenes que ni siquiera son vegetales ni animales. Por lo tanto, esto se llama hoy en día, la superficie que antes llamábamos flora cutánea, se la llama biota, es decir, es una parte viva de mi piel, ¿sí? Que la está integrando. Entonces, como yo tengo, vamos a decirle microorganismos, bichitos, microorganismos, en la superficie de mi piel, cuando el cosmético toca la superficie de mi piel, se va a encontrar con microorganismos. ¿Pueden esos microorganismos alterar al cosmético? Si mi piel tiene una gran carga microbiana, podría llegar a alterarlo. Otra cosa, ¿se acuerdan cuando les dije que en estos potecitos tenemos que siempre utilizar una espátula o las manos muy limpias? Es porque si yo le respiro encima o le coloco mis manos sucias adentro, estoy contaminando el producto. Si yo todos los días voy a mi baño, tomo la crema para manos, saco un poquito y me la coloco, y después vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, todo el tiempo estoy colocando carga microbiana dentro de este pote. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Justamente tengo que manejarme en las mejores condiciones higiénicas posibles, y a su vez tengo que evitar que este producto se contamine. ¿Cómo lo hago? Colocándole conservantes. Y acá, ¿qué viene? Nuevamente lo que habíamos hablado el martes pasado. Parabenos. ¿Qué eran los parabenos? Eran conservantes que se utilizaban antes, que eran muy eficaces para evitar que se reproduzca la carga microbiana en las cremas. Fueron cuestionados, recuerdan lo que les había dicho, entonces lo que se hizo fue eliminarlos, reemplazarlos. Por ejemplo, ¿por quién? Por ejemplo, por el fenoxietanol. El fenoxietanol es una sustancia que se usó inclusive en la Primera Guerra Mundial para pincelar las heridas de los soldados, con lo cual se desinfectaba. Es decir, un conservante me va a ayudar a evitar la reproducción de esos microorganismos dentro de la crema, ya sea por la crema en sí o
por la contaminación que yo pueda producir introduciéndole o diferentes objetos o mis propias manos. En cosmética tradicional, algunas firmas todavía tienen parabenos. En cosmética natural, los parabenos no están admitidos, por eso se coloca el título Paraben Free y se reemplazan por diferentes productos que van a ayudar a la conservación de estos productos cosméticos. Prebióticos y probióticos. Este es un tema muy interesante. Muy interesante y tiene que ver también con la parte de suplementación dietaria. Vamos primero a establecer un poquitito qué estamos diciendo acá cuando hablamos de esto. Pre significa anterior. Prebio es anterior a la vida. Prebiótico es algo que tiene que ver o que está relacionado con algo anterior a la vida. ¿Sí? Prebióticos y probióticos. Dijimos pre antes, bio va a ser vida. Algo que está asociado como algo precursor o anterior a la vida. Imagínense un intestino, ¿sí? Vamos a pensar en el intestino del ser humano. Dentro del intestino yo tengo una gran biota, ¿sí? Acuérdense, vamos a abandonar la palabra flora, intestinal o flora microbiana o flora cutánea. Tengo una gran biota, tengo mucha vida. Tengo bacterias, una gran cantidad de bacterias. Tengo bacterias benignas y tengo malignas. Yo lo que voy a querer es tener bacterias benignas, cada vez mayor cantidad. Para tener mucha cantidad de bacterias benignas, yo voy a necesitar dos cosas. Número uno, darle alimentos. Esos son los prebióticos. Los prebióticos son alimento para esas bacterias benignas. Por otro lado, necesito tener cada vez más bacterias benignas en número, pero también en variedad. Y esos son los probióticos. Los probióticos son en general lactobacillus, ¿sí? Todas esas familias de bacterias benéficas están dentro de mi intestino. Entonces, ustedes van a preguntarse, ¿qué tiene que ver entonces los prebióticos y los probióticos con la cosmética? Resulta ser que, como les dije anteriormente, sobre mi manto cutáneo, sobre mi epidermis, yo tengo bacterias. Yo tengo virus, tengo hongos, levaduras, pero más que nada me interesan bacterias. Esas bacterias tienen que ser bacterias buenas, en definitiva. ¿Qué le voy a dar a mi piel? Justamente el alimento que necesitan mis bacterias buenas a través de los prebióticos, ¿sí? Y el efecto probiótico lo voy a lograr justamente estimulando la regeneración, la fabricación de esas bacterias que me van a ayudar a mantener bien el manto cutáneo. Por eso se dice con tecnología probiótica, porque justamente está estimulando, está ayudando a mantener la vida de esas bacterias que son adecuadas para mi piel. Cuando hablamos de algo natural, recuerden que tiene mucho que ver con cómo están las tierras tratadas, cómo están los activos que se encuentran en esa tierra para que desarrolle, ¿sí? La planta, y la calidad de orgánico tiene que ver con un grado de pureza aún mayor. En este caso, estamos hablando de que hay muchas sustancias que se utilizan de carácter orgánico. Estamos hablando justamente de que, por ejemplo, tenemos un aloe vera 100% orgánico. Esto significa que hubo una entidad, una auditoría que se realizó para poder certificar a través de una organización internacional como puede ser la OIA, como puede ser Argencert o alguna otra certificadora. Ellos garantizan que ese aloe vera está cultivado, cosechado, extraído, su extracto, todo a través de medios orgánicos donde no ingresó ninguna sustancia química ajena a esa planta, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, para tener un campo orgánico, puedo llegar a necesitar 40 o 50 años de haber abandonado la química tradicional, ¿sí? Para que se pueda renovar ese suelo, para que se pueda analizar ese suelo y ver que ese suelo esté limpio como para poder cultivar.
Entonces, cuando hablamos, como vemos acá, de un shampoo con una sustancia orgánica, estamos hablando de que esos activos que tengo presentes tienen una certificación muy profunda, muy exhaustiva, para poder lograr una materia prima de excelente calidad y con todos sus atributos y sin contaminación química de ningún tipo. Bien, bien, se ve bien la placa, bien. Presencia de activos vegetales. También en cosmética natural podemos no necesariamente tener activos orgánicos certificados, podemos tener activos naturales no necesariamente certificados, pero así y todo voy a tener activos vegetales, ¿sí? Dentro de diferentes sustancias. Estos son los activos vegetales que ustedes conocen desde hace tiempo, los que tiene Reino desde hace muchísimos años, que no necesariamente llevan una certificación, pero no por ello son menos naturales. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Un aceite de almendras, que no necesariamente está certificado como orgánico, pero que tiene un tratamiento agroecológico, un cuidado justamente ético, un cuidado eco, ¿sí? Ecosustentable, eco-friendly, son todos, no vamos a decir sinónimos, pero son palabras que están asociadas al cuidado de esa materia prima. Un ginkgo biloba, lo mismo, por ejemplo, amamelis. ¿Por qué puse ginkgo y por qué puse amamelis y aceite de almendra? Porque fíjense que estamos hablando de diferentes sustancias que pueden proceder de diferentes partes de las plantas. El aceite de almendra se saca del fruto del almendro, por prensado, por ejemplo. El ginkgo biloba es una hoja, se extrae el activo de las hojas del ginkgo biloba. El amamelis es una raíz, por lo tanto, ese activo vegetal que yo busco para poder utilizar específicamente en cosmética, lo voy a encontrar en diferentes partes de la planta. El higo, por ejemplo, lo encuentro directamente en el fruto. Y en el caso de la manteca de karité, puedo encontrarlo dentro del fruto. Cuando saco la primera cáscara, así voy a encontrar una manteca, una sustancia lubricante, que justamente es el activo vegetal. ¿A qué vamos con esto? Que si ustedes analizan la línea, van a ver que desde que prácticamente nació se basó justamente en activos vegetales, que hoy en día podemos clasificar como naturales, ¿sí? En algunos casos certificados y en algunos casos como orgánicos, también certificados. Concepto libre de gluten. Alergias, intolerancias, ¿sí? O que directamente sufran de la enfermedad celíaca. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo sé que una persona es intolerante al gluten, o si tiene alergia al gluten, o si es una persona que sufre de enfermedad celíaca? Generalmente la persona va a consumir un alimento que pueda tener trigo, avena, cebada, centeno, en forma de pan, en forma, por ejemplo, de fideos, en forma de una factura, y al rato esa persona va a sentir una disconformidad estomacal, podríamos decir, o intestinal, puede tener retorcijones, puede sufrir de inflamación, distensión abdominal. En el caso de los chicos, pueden ser chicos que no desarrollan un tamaño acorde con la edad, pueden estar bajos de peso. Entonces, en definitiva, ¿a qué voy con esto? Todo lo que sea gluten puede ser bien tolerado o mal tolerado, de acuerdo con las personas. Hay personas que sufren de una patología que hace que su intestino, que normalmente está plegado, se estire, que pierda la capacidad de absorción, que no pueda retener agua, que se puedan llegar a producir diarreas, que no puedan ingresar los nutrientes a ese intestino. Y todo eso como consecuencia me trae desnutrición. Puede ocurrir, por ejemplo, que una persona intolerante al gluten, sensible al gluten, alérgica al gluten, consuma un cosmético que tenga gluten y que le pueda traer intolerancia. Podría llegar a ocurrir, porque acaso no nos pasa que, por ejemplo, nos colocamos un protector labial y sin querer después lo ingerimos, o el mismo labial,
o a veces cuando nos ponemos crema a la noche no puede ingresar, puede llegar a ingresar. Entonces, para minimizar esa posibilidad de generar una reacción de alergia en un organismo que puede tener intolerancia, sensibilidad o alergia al gluten, se desarrollan los productos libres de gluten. Por ahora, estamos hablando de suplementos dietarios, como ustedes pueden ver, pero seguramente a futuro va a haber una línea o algún producto libre de gluten, justamente certificado. Aquí hay algo muy importante. Fíjense que hay dos sellitos. Uno es el sellito que hay 3 espigas de trigo y dice sin THC, que es el que está más arriba. Ese sellito es el sello que otorga el Ministerio de Salud Pública hoy en día a aquellas personas, a aquellas empresas que presentan sus productos alimenticios para decir justamente que están libres de gluten y que presentan una certificación a través de un análisis donde se garantiza que justamente ese producto es libre de TAC, trigo, avena, cebada, centeno. Podemos ponernos a discutir si la avena tiene gluten o no, tiene un tipo de glutenina, pero en realidad es muy baja en relación a los otros 3 cereales. Pero ¿qué ocurre? Como muchas veces los molinos que muelen trigo también muelen avena, muchas veces la avena se encuentra contaminada. Al estar contaminada, aumenta la posibilidad entonces que una persona alérgica, sensible o intolerante al gluten desarrolle una alergia. ¿Sí? Por otro lado, fíjense que abajo, debajo del loguito de las 3 espigas, dice Asociación Celíaca Argentina. Justamente esta asociación es una asociación civil libre de lucro que brinda asesoramiento a las empresas en cuanto a la formulación de productos libres de trigo, avena, cebada, centeno. No hacen un análisis, pero sí asesoran. Y justamente cuando una empresa lleva sus formulaciones para que ellos las vean, ellos dan a cambio la posibilidad de utilizar su sello y de ese modo garantizan o acompañan, en realidad, pero no pueden garantizar porque no hacen un análisis, acompañan al sello de, digamos, en ley, el sello vigente de acuerdo con la legislación argentina, y brindan más protección a la persona que justamente quiere cuidarse por las dudas, que no sea intolerante, sensible o alérgico al gluten. ¿Qué tiene que ver esto con la cosmética natural? Tiene que ver con que hay una introducción a partir de hace unos 10 o 15 años de todos estos conceptos al mercado y que seguramente cada vez los van a ir viendo más. Todo lo que estuvimos hablando antes, ¿se acuerdan el martes? De natural, de orgánico, eco-friendly, cruelty-free, todo eso es lo que se viene. Todo esto que estamos manejando ahora es lo que se viene. Para ir cerrando un poco la charla, vamos a volver un poquito atrás en la historia del reino y vamos a mirar de nuevo un poquitito los potecitos tradicionales y queridos y vamos a ver estas cremas, que seguramente particularmente, esta crema de limpieza, aquellas personas que hace más tiempo que están en reino y muchas seguramente antes que yo, recuerdan que esto fue un poco el inicio, este tipo de cremas, ¿sí? La crema de limpieza. ¿Y qué tenía esta crema de limpieza originalmente? Si ustedes toman este potecito, van a ver que dice crema de limpieza con jalea real, miel, cera de abeja, té verde y manteca de karité. La cera de abejas, ¿es natural? Sí, es natural. ¿Es de origen vegetal? No puedo decir que sea de origen vegetal porque es procesada por un animalito, es decir, está elaborada por la abeja, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con la miel, lo mismo ocurre con la jalea real. Es un producto de origen natural, ¿sí? Que si tengo que definir si es un producto vegano, obviamente voy a decir que no. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la acepción de vegano o veganismo, no se deben utilizar productos de origen animal. Por lo tanto, este producto con este tipo de formulación no entraría. Pero ustedes saben bien también que este producto
es un producto noble, es un producto de origen natural, con productos naturales tradicionalmente utilizados. La única salvedad es que obviamente con este tipo de activos, cera de abeja, propóleo, miel, jalea real, no va a poder ser un producto vegano. ¿Se puede hacer una adaptación de este producto a una línea vegana? Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a ir buscando diferentes activos para poder, entonces, el día de mañana, ir llevando las formulaciones a lo que justamente va a ser la tendencia. Seguramente van a ir viendo cada vez más estos conceptos. Cada vez más vamos a encontrar productos veganos, productos naturales, ¿sí? Productos cruelty free, no probados, no testeados en animales, productos hipoalergénicos, productos bajos en alergenos, todos estos conceptos que estuvimos viendo. En definitiva, el objetivo o el camino que se está trazando y hacia donde estamos yendo es que exista un producto para cada necesidad, un producto para cada estilo de vida y, por supuesto, un producto para cada persona, para cada consumidor. Muy bien. ¿Hay crema con protector solar? Preguntan. Sí, las cremas con protector solar son aquellas que dicen con filtro solar. ¿Qué ocurre lo siguiente? Si yo coloco una crema con filtro solar, tengo que declarar si quiero, por ejemplo, dar un valor, ¿sí? Por decir algo, FPS 20, ¿sí? No sé si lo vieron alguna vez. FPS 20, así escrito. A ver, ahí está. Eso es un factor de protección solar. Yo puedo tener una crema con factor de protección solar, pero tengo que hacer la determinación del factor de protección solar. ¿Cómo se hace la determinación del factor de protección solar? ¿Recuerdan el martes cuando le dije que había voluntarios que ponían la espalda, que se los afeitaban la espalda, se colocaba en un sector de la espalda el producto cosmético a testear y en otro sector se dejaba libre y se irradiaba con radiación ultravioleta A o ultravioleta B? De ese modo es como se testea. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros, quienes diseñamos una línea cosmética, decidimos determinar el factor de protección, ese producto cosmético cambia en Argentina de categoría y deja de ser un cosmético común y pasa a ser un protector solar humectante, ¿sí? Deja de llamarse crema humectante, etcétera, etcétera. Cambia de categoría. Como ustedes lo que hacen es comercializar justamente productos cosméticos, no protectores solares, sino cremas humectantes, crema nutritiva, crema antiedad, no se le coloca el factor de protección solar porque si no justamente entraría en la categoría de protector. Entonces, al quedarnos en la categoría 1, que es la categoría de las cremas humectantes, por ejemplo, de los shampoos no tratantes y en general de los cosméticos, no es necesario hacer la determinación de protección solar. Por eso en algunas cremas sí van a encontrar que chiquitito dice con filtro solar, ¿sí? Y la pregunta de siempre es, y aquellas personas que hace más tiempo que nos vimos o que nos conocemos ya lo saben, ¿qué factor de protección tienen en general las cremas que dicen con protección solar? Aproximadamente un factor de protección de alrededor de 4, entre 4 y 6 o 4 y 8 dependiendo de las cremas, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un factor de protección 4? Que ese producto me aumenta la posibilidad o el tiempo de estar al sol en 4 veces, por 4. Explico qué quiere decir esto. Si yo, con mi cara lavada, limpia, sin protector solar, me pongo al sol a las 11 de la mañana y tardo en enrojecerme 10 minutos, cuando me coloco un factor de protección 4, aumento en 4 veces el tiempo de exposición solar antes de ponerme roja. Entonces, de pasar de 10 minutos de exposición solar, voy a poder pasar a 40 minutos. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. Tengo que salir a hacer las compras.
y en un día de verano a las 12 del mediodía a pleno rayo de sol. ¿Necesito ponerme protector si voy a tardar media hora en ir y volver a casa? No tendría sentido, salvo que tenga una piel extremadamente sensible. Con la crema que yo utilizo habitualmente, si tiene factor de protección solar, con eso va a ser suficiente. No voy a necesitar más, ¿sí? Aparte, acuérdense de algo importante. Necesitamos, y eso lo saben bien, aumentar la cuota de vitamina D. D de dedo, ¿sí? D de dedo. Importantísima, importantísima hoy en día. Acuérdense, no solo para fortalecer los huesos, sino que la necesitamos para aumentar, ¿qué cosa? Nuestras defensas, ¿sí? Hoy en día seguimos teniendo el problema de que estamos no solo encerrados, ¿sí?, sino que estamos con muy baja cantidad de vitamina D. En la ciudad de Buenos Aires, más del 95% de la gente tiene carencia de vitamina D, ¿sí? Y la vitamina D es muy, muy responsable de aumentar nuestras defensas, de mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, expónganse todos los días que puedan, un rato al sol, ya sé que hace frío, ya sé que es invierno, un poquito al sol, van a aumentar las defensas, van a sintetizar vitamina D, ¿sí? Todo eso va a redundar en un gran beneficio. No quiere decir eso que no quiera los factores de protección solar, no quiere decir que no voy a usar protector, sino que voy a aplicar criterio. Voy a usar el protector solar cuando realmente lo necesite. Por ejemplo, si voy a ir a la montaña o si voy a ir a la playa, ¿sí? Mientras me mueva relativamente cerca a mi domicilio y sin estar demasiado tiempo expuesta, ni tirada así tomando sol en una pileta, en ese caso con la protección normal de una crema, que tenga factor, o sea, que tenga filtro solar, ya voy a estar bien, ¿sí? Salvo que necesite, por algún caso particular, un factor de protección mayor. ¿De dónde se saca el colágeno? Aquí hay una pregunta. Bien, muy buena pregunta. El colágeno, como les dije antes, lo fabricamos nosotros, ¿sí? Los seres vivos. Particularmente el colágeno, el ser humano lo sintetiza porque tiene unas estructuras en la piel que se llaman fibroblastos. Cuando yo consumo vitamina C, estimulo a los fibroblastos a que generen colágeno, ¿sí? Entonces, el colágeno es propio de los seres vivos, ¿sí?, de los seres animales, crece, se desarrolla como tejido de sostén. El colágeno va a formar todas las arterias, las venas, todo el tejido conectivo que me da sustentabilidad. Cuando ustedes consumen colágeno, acá no tengo más el potecito que tenía el otro día, ¿vieron esos colágenos que ahora se lanzaron que son 3 potes? ¿Sí? Esos potecitos de colágeno, ¿para qué me van a servir? No me van a servir solamente para tendones, para huesos, sino que me va a servir para reafirmar el cutis, pero también me van a servir para generar tejido. Me van a ayudar a dar tejido a mi piel, ¿sí?, a toda mi piel, a todo mi organismo, ¿sí? Entonces, importantísimo, el colágeno lo fabricamos nosotros, lo fabricamos los seres vivos, ¿sí? Bien. Preguntita, Marina, en algún momento se habló de los productos para celíacos, donde nos decían que teníamos que tener cuidado los que no teníamos esa condición, que no lo podemos usar. En el caso de aloe vera bebible, ¿se puede consumir los no celíacos? Muy buena pregunta. Todo depende de los nutrientes que tenga dentro de este producto. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? ¿Dónde tenemos los componentes? En este producto donde dice ingredientes. Ingredientes dice aloe vera orgánico sin concentrar. Aromatizantes, saborizantes, naranja y miel, contiene acidulante que es ácido cítrico y conservante benzoato de sodio. Endulzante no nutritivo, glucósido de esteviol, vitamina C, ácido ascórbico, acidulante, ácido cítrico. Bien. Hoy que soy nutricionista se los puedo decir. Este producto no tiene ninguna contraindicación más que cualquier otro alimento. Es decir, este producto tiene una formulación muy similar, para que tengan una idea, a lo que sería una bebida tipo terma, ¿sí? ¿Lo pueden consumir personas no celíacas? Sí. ¿Lo puede llegar a consumir un diabético? Sí, también. ¿Lo puede consumir un, no sé,
una persona hipertensa? Sí, porque no tiene sodio, ¿sí? En este tipo de alimentos y en este tipo de composición no hay ningún tipo de contraindicación. ¿Cómo se debe consumir? Tal cual como dice aquí, que es su ingesta diaria recomendada. ¿Qué pasa si yo consumo más? Se me va a vaciar el frasco antes, ¿sí? Porque es un alimento. Es lo mismo que si yo digo, voy a tomar soda. Si yo me tomo un vaso de soda por día es poco, si me tomo 4 litros es demasiado, ¿sí? En este caso no tiene ningún tipo de contraindicaciones, ¿sí? Bien, antes que me olvide, por favor, antes de seguir adelante, vamos a saludar todos al presidente de la empresa, al señor Daniel Gropa, vamos a agradecerle por esta oportunidad para poder estar todos juntos, así que saludémoslo, porque creo que puede ser que nos esté viendo en este momento, así que saludamos a Daniel, muchísimas gracias por esta oportunidad, y obviamente un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias por estar. Bien. Creo que por hoy ya estamos. Cualquier duda, quedan los muchachos a su disposición. Un gusto, un placer gigante estar hoy con ustedes y bueno, seguramente nos estaremos viendo pronto. Besos enormes, que terminen muy bien el día, muy buena semana, muy buena vida. Cariños.